Estamos a 5 minutos de dar inicio a la sesión del día de hoy, por lo que solicitamos a las y los asistentes, sean tan amables de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, con la finalidad de lograr una transmisión de calidad, libre de distractores. Esto es tercera llamada, tercera. Esto es segunda llamada, segunda. Iniciaremos la sesión del día de hoy,
por lo que solicitamos a las y los asistentes, sean tan amables de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, con la finalidad de lograr una transmisión de calidad, libre de distractores. Antes de ceder la palabra a la conducción de la sesión, la inteligencia artificial nos ayudará con algunas recomendaciones antes de iniciar la grabación. Esto es Primera Llamada. Comenzamos. Queremos recordarte la importancia de la confidencialidad y privacidad de la información que se presenta. Este video contiene información con fines educativos y de actualización para los colaboradores activos en hospitales Star Médica. Su divulgación o distribución a personas no autorizadas está estrictamente prohibida. Por favor, sigue estas pautas. No debes de compartir este video con personas que no estén autorizadas para visualizarlo. Evita tomar capturas de pantalla, grabaciones de pantalla o utilizar cualquier otro medio para registrar el contenido de este video. Asegúrate que tu dispositivo de visualización esté protegido con una contraseña o PIN, y no lo dejes desatendido mientras el video está en reproducción. Si sospechas que la confidencialidad de este video se ha visto comprometida de alguna manera, comunicarlo de inmediato a tu superior. Para garantizar tu seguridad, es importante que mientras manejas evites visualizar la grabación. Un descuido puede tener un desenlace fatal. Y para poder concluir, hacer de tu conocimiento que el incumplimiento de estas pautas puede tener consecuencias legales y profesionales. Agradecemos tu compromiso con la confidencialidad y privacidad de la información presentada. Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el contenido de esta grabación o su manejo, ponte en contacto con el coordinador de la sesión o con la Coordinación de Enseñanza Corporativa. Gracias por tu cooperación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su puntualidad y por su compromiso para conectarse y estar en vivo aquí en nuestra sesión del diplomado. Hoy es la sesión número 24 y pues les agradecemos mucho el que estén aquí en tiempo y forma. Hoy voy a iniciar a proyectar mi pantalla porque el día de hoy vamos a darles la revisión de la evaluación dentro del módulo 3, la evaluación de respiratorio para que ustedes vayan también revisando y evaluando cómo les fue en en esta evaluación, ¿verdad, maestra Carla? Gracias también por estar por aquí presente. Entonces vamos a dar inicio a esta revisión. Voy a proyectar tal cual mi pantalla para que ustedes vayan viendo cuáles fueron las preguntas y respuestas. Y vean, tenemos 63 respuestas de cada uno de ustedes. Vamos a referir lo siguiente. Vean, vamos a ver la revisión. Vean, la pregunta número 1 de nuestra evaluación consistió en cuál es la estructura que divide la vía aérea superior de la inferior. Pues obviamente la respuesta correcta era la epiglotis, ¿verdad? Esa es la estructura, el punto de partida que divide las enfermedades inclusive respiratorias de la vía aérea superior y enfermedades respiratorias de la vía aérea inferior. De acuerdo a su criterio de enfermería crítica, la siguiente imagen es compatible con síndrome de distrés respiratorio. Y vean cómo se encuentra esta imagen. ¿No? Espero que se visualice de manera correcta, pero vean cuál es la característica. ¿Sí? Si ustedes van diciendo, ok, tiene síndrome de distrés respiratorio por imagen, claro, la imagen solamente te determina la presencia o te confirma la presencia de un aspecto patológico, ¿sale? Nunca te va a decir por sí solo si es una enfermedad o no. O sea, simplemente se corrobora la presencia de esa enfermedad cuando hay una sospecha o hay una impresión diagnóstica. Por lo tanto, esta imagen, si se dan cuenta, vean cómo tiene el síndrome característico de vidrio despulido. Así se le llama, se le determina este tipo de imagen. Es una imagen en vidrio despulido, que es bilateral, es su característica. En ambos parénquimas pulmonares se encuentra esta morfología o este aspecto de vidrio, como si empañado, por así decirlo. Y ese es un aspecto muy característico del síndrome de distrés respiratorio.
ya que esta afirmación o esta pregunta pues es si es verdadera, ¿no? O sea, el paciente sí se puede confirmar que tiene presencia de distrés respiratorio. ¿Por qué se ve así? Porque todos los sacos alveolares se encuentran llenos, y están inflamados y se encuentran llenos de secreción. Sí, pero está múltiple, está distribuido desde la parte apical hasta la parte basal. Sí, este paciente posiblemente esté en una condición grave y tiene un deterioro de intercambio gaseoso, o sea, tiene una alteración de la BQ, o sea, de la ventilación perfusión, ¿vale? Luego dice, paciente masculino de 45 años, arriba al servicio de urgencias por un cuadro neumónico exacerbado, frecuencia de 44. eh, Perdón, ya, es que me estaban marcando. Frecuencia ventilatoria de 44, saturando al 82%, se le colocan puntas nasales de alto flujo con un flujo de 60 litros y un FIO2 al 90%, mejorando la frecuencia a 35 y la saturación a 89. Calcule el índice de ROX del paciente. Pues aquí la respuesta correcta es justamente 2.8. ¿Por qué? Porque al realizar la operación con la respuesta que tuvo el paciente, ya colocándole este dispositivo a 60 litros por minuto y un FIO2 al 90, tiene mucho requerimiento este paciente y no hay una evidencia o no hay un punto que el paciente tenga una mejoría muy atenuada. La verdad es que no. Este paciente tiene criterios para intubarse, porque recuerden que un índice de ROX menor a 3 ya tiene criterios no hay respuesta a unas puntas de alto flujo y por lo tanto el paciente se encuentra en un estadio grave, sin mejoría y puede ser candidato a intubarse el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa es la respuesta, ¿vale? Si le hicieron de manera manual o de manera, por aplicación, está bien. Solamente que cuando tomen en consideración tanto para índice de Kirby, cuando saquen esta operación o cuando saquen el índice de ROX, todo lo que tenga que ver con FIO2 siempre se toma con puntos decimales. ¿A qué me refiero con esto? Si dice 89 sería punto 89 porque el 100% siempre será en operaciones matemáticas, cuando se hace un formulario o se hace un mapeo ventilatorio, siempre se toma como punto decimal. ¿Sale? Cuando hacemos índice de Kirby es lo mismo, entre punto 8, entre 1 si es al 100%, punto 9 si es al 90%, o sea, dependiendo de cuánto esté saturando el paciente. ¿Vale? Eh, Maestra Carlita, ¿les puede hacer lectura de las siguientes preguntas que tenemos aquí? No sé si se alcance a ver porque voy a responder una llamada porque no sé qué Claro que pasa. sí, ¿Vale? con Gracias. todo gusto. Aquí estamos. Dice, de acuerdo a su criterio crítico, ¿el paciente tiene criterios para instalar ventilación mecánica? La respuesta fue verdadera. Y después dice, seleccione los parámetros que programarías con un ventilador ciclado por volumen y programado en asistido control. Entonces se programa la frecuencia respiratoria, el FIO2, el flujo, el PIB y el volumen corriente. Gracias, maestra. ¿Todo bien? Justamente, sí, Ok. todo bien. Ya voy a continuar. Muchas gracias. O sea, fíjense que esto de los parámetros de programación, acuérdense que para programar un ventilador mecánico siempre debemos de separar y de hacerte la pregunta. Estoy ciclando por qué el ventilador. ¿Está ciclado por volumen o los voy a ciclar por presión? Si lo voy a ciclar por volumen, recuérdate que hay dos parámetros específicos para programar volumen. Solamente es volumen corriente y flujo. Ya si tu ventilador mecánico trae otro parámetro, porque hay ventiladores como Macket, como la marca Dreyer, sí, que traen otros parámetros, inclusive te pueden pedir tiempo inspiratorio, aunque sabes que tiempo inspiratorio es para presión, pero específicamente esta marca lo está manejando, pero solamente hay dos parámetros específicos para volumen, que son programar volumen corriente y flujo. Si lo ciclan por presión, pues va a haber otros dos parámetros específicos que son presión inspiratoria y tiempo inspiratorio. Y para el resto, que son los parámetros a programar convencionales, recuerden que son cuatro, ¿sí? Frecuencia respiratoria, PO2, PIP
y flujo, trigger o disparo. Solo son esas cuatro cosas. Hay que programar. Está súper sencillo hacer una programación viéndolo de esta forma, ¿vale? Entonces, esas eran las respuestas correctas. Ahora, la escala de valoración predictora de una enfermedad vascular cerebral isquémica, pues dependiendo de cuál utilices, si utilizas una americana, una extendida o la mexicana que es camaleón, pero pues por excelencia siempre se ha utilizado Cincinnati, ¿verdad? Esa es la respuesta. Con 2 puntos el paciente ya tendría un 70% de probabilidades de que tiene un EB6 tipo isquémico, ¿no? Es el tiempo del cual un paciente con EB6 isquémico es candidato a trombolizarse. Recuerda que el tiempo estándar, la puerta o la ventana, ¿sí? Para hacer ¿cómo se le denominaría? Pues sí, para administrar un medicamento, la puerta aguja como tal, son 3 horas y un extendido hasta 4.5 horas, depende del criterio. Si aplicas escala NIS con más de 25 puntos NIS, el paciente no es candidato a trombolizarse. Y si el paciente tiene más de 90 años y tiene presiones arteriales sistólicas más de 180 milímetros de mercurio, tienes que controlar primero esa presión y después trombolizar al paciente. Sí, por eso tienen que, aparte del tiempo, o sea, tú dices, es que está en un periodo de ventana de 4.5 horas, sí, pero, ok, ¿tu paciente cuántos años tiene? ¿Cuándo es la presión arterial que está manejando? ¿Cuál es la cantidad de puntaje de NIS que tiene ese paciente? Para poder determinar si vas a trombolizar o no en un tiempo extendido de esta forma. ¿Es el medicamento utilizado para trombolizar a pacientes con EBC isquémico? Pues Alteplas es la opción. Depende de lo que tengas en tu hospital, o sea, el RTPA. Puedes tener alteplasa, puedes tener, no sé, tenecteplasa, o sea, el que se disponga en el hospital, pero pues de estas opciones es el alteplasa y de acuerdo al criterio médico y guía utilizado, ¿no? Seleccione los signos clínicos sugestivos de BC isquémico, pues los más comunes, parálisis facial, con una parálisis de tipo Bell puede ser, de debilidad en extremidades, ya sea que sea una paresia o una parestesia, una parálisis completa, dislale y disartria, que es cuando en la escala Cincinnati pues les preguntas si el cielo es rojo o el cielo es azul, ¿no? Diga carro rojo y el paciente arrastra las palabras, ¿no? Dice en caso clínico, el CRUM realiza una llamada a su hospital refiriéndole que trasladarán a un paciente de 60 años con datos sugestivos de EBC isquémico. Se muestra con parálisis facial, hemiparesia y confusión. Dentro del sampler de la evaluación secundaria, refieren que la última vez que sus familiares vieron a su papá normal fue hace una hora. Entonces aquí tú te preguntas, ok, si pasó una hora, todavía está en ventana para trombolizarlo, ¿no? De las siguientes intervenciones, elija cuál es la prioritaria al arribo de la ambulancia a su hospital. Y obviamente la respuesta es pasarlo directamente a una tomografía. Recuérdate que dentro del código stroke, también según la AJA y su curso que tiene del código stroke de la AJA, pues te dice eso prácticamente. Si ya te están avisando que va a llegar un paciente con signos sugestivos de EBC isquémico, mira, ni lo pasen en hacer el choque, no lo valores todavía, no. Tómale una tomografía porque es una de las cosas más importantes para hacer un diagnóstico diferencial. En lo que va saliendo la interpretación y la imagen, o la imagen por lo menos, pues ya lo instalas, lo valoras, le tomas signos, le pones sus 2 vías, etcétera, y ya sale la interpretación. Pero recuerda que tienes hasta 20-25 minutos para hacer una interpretación y determinar que el paciente es candidato a trombolizarse por un EBC isquémico. ¿Cuál es el objetivo principal de la intubación de la secuencia rápida? El objetivo principal es esto, lograr una pérdida rápida de la conciencia y la parálisis muscular para facilitar la intubación. Esta es en la secuencia rápida, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es una estrategia recomendada para optimizar la oxigenación antes de la intubación? Pues obviamente realizar la preoxigenación. ¿Y cuánto se realiza? De 3 a 5 minutos, idealmente 2 minutos de preoxigenación o 4 minutos perdón, 4 minutos de preoxigenación es el rango medio para que el paciente al momento de estar haciendo maniobra no genere hipoxia y se complique el paciente, ¿no? Después de administrar medicamentos hipnóticos durante la intubación, ¿qué debe realizarse inmediatamente? Después de administrar el medicamento sedante, pues se tiene que aplicar un bloqueante muscular, ¿verdad? No podemos poner primero el bloqueador antes del sedante, ¿vale? Porque si imagina estás despierto y sientes que ya no te puedes mover y que dejas de respirar no, o sea, primero se pone el sedante, ¿vale?
¿Cuál de las siguientes es una complicación frecuente asociada a la intubación de secuencia rápida? La hipoxemia, ¿verdad? Los periodos de apnea con consiguiente hipoxia, bueno, más bien hipoxemia y consiguiente complicación potencial que es la hipoxia, ¿verdad? ¿Cuál es una intervención correspondiente al rol de enfermería durante la intubación? Preparar todo el equipo, los medicamentos y verificar la monitorización y apoyar durante la intubación. ¿Qué estructura anatómica respiratoria es la encargada del intercambio de gases en el torrente sanguíneo? Pues obviamente la membrana alveolo-capilar, que es una de las más importantes, que se lleva a cabo a través de los neumocitos tipo 1, que son los encargados de generar ese intercambio a través de difusión pasiva, ¿vale? Nombre del proceso en que consiste la difusión de gases de oxígeno y de CO2 de la superficie alveolar hacia el torrente sanguíneo, pues el nombre es la hematosis. Ese es el nombre clínico médico para denominar el intercambio de gases. Es uno de los objetivos de la ventilación mecánica en prono. Uno de los objetivos de la ventilación mecánica en prono es reclutar alveolarmente al paciente, obteniendo un mayor espacio de intercambio de gases y así mejorar el proceso de ventilación-perfusión. Pues esta afirmación es totalmente positiva, ¿verdad? Ese es el objetivo de intubar a un paciente y colocarle un PIP elevado, más pronarlo, reclutarlo, ¿no? Tener más disposición de espacio para que pueda hacer un intercambio de gases. Y por último, selecciona los parámetros que debe monitorear en un ventilador mecánico ciclado por volumen, perdón, las faltas de ortografía, y modalidad controlado. O sea, ¿qué debes de vigilar? El volumen minuto, el volumen corriente expirado y la presión máxima. Los tres debemos de palotearlos ahí, porque los tres son parámetros observables, monitoreables, más no los puedes programar. O sea, ya dijimos cuáles se pueden programar, pero esto es lo que tú tienes que monitorear, parte de lo que tú tienes que monitorear, viendo el ejemplo. Entonces, vamos a ver cuál fue el promedio general del grupo. 8.3, ese es su promedio general de todos. Pareciera que les fue bastante bien. Y pues felicitarlos y que continúen de esta forma, ¿verdad, maestra? Vamos a continuar así. Claro, hay que seguir fortaleciendo el aprendizaje con la práctica y pues que no solo tengamos que memorizarnos para un examen, ¿no? Sino entender las cosas para poderlas aplicar. Pero muchas Exactamente. felicidades. Exactamente. Nada más confírmeme, maestra, si ahorita que cambie la página se visualiza. El día de hoy el día de hoy, viernes, tenemos la sesión de trauma abdominal. Esta sesión fue pregrabada, sí, es esta que tengo aquí. No sé si ya a ver, alcance a visualizar, maestra. Ahí ya se ve, maestro. Tienes a Bumburiano. Solamente, sí, no, pero creo que no le puse compartir audio. A ver, déjale, me salgo otra vez. Está pregrabada, pero al final vamos a hacer un recuento y un repaso sobre esto, así como vamos a estar haciendo algunas preguntas para que pongamos mucha atención. Y del mismo modo, pues al final vamos a poner los videos perdón, el enlace para el registro del asistente. En la sección en esta ocasión es igual que la ocasión pasada por el doctor López López, y pues vamos a dejar aquí la videograbación. De todos modos estamos aquí, no se desconecten, por favor. Confírmeme, maestro, si se visualiza y se escucha. Sí, maestro. Ya se ve, nada más falta Hospitales que Star inicie. Médica, a través de Se la escucha bien. Coordinación de Enseñanza, complace en presentar al médico especialista en cirugía general, el doctor Juan Manuel López López. Conozcamos su gran trayectoria. Médico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Miembro vigente de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Y miembro vigente de la Federación Latinoamericana de Cirugía, FELAC. Miembro vigente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Miembro vigente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica. Miembro vigente de la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo. Miembro de la Sociedad Panamericana de Cirugía de Trauma y Emergencias Médicas. Miembro de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas. Miembro de la Society for Surgery of Urinary Tract, UA. Key Opinion Leader para Few y Moleculite, SLAB México. Profesor de la AMC en diferentes cursos y conferencias magistrales del 2020. Profesor y ponente en diversos
y congresos, nacionales y en el extranjero. Y ganador al mejor aporte académico en el Festival en Heridas, celebrado en el 14º Congreso Nacional AMSICHAC, con tema titulado Utilidad de la fluorescencia en la úlcera postraumática crónica. México, septiembre 2020. Ganador del tercer lugar en la presentación oral en el Congreso Internacional de General y Pan-American Congress of Trauma, Critical and Emergent Meeting, con el trabajo Utilidad de la fluorescencia mediante molecular IT en el manejo de la postraumática. Reporte de caso. Octubre de 2020. Profesor titular invitado honorario en el curso de internos del pregrado en programación tutelar, desde el ciclo 2023 de la Facultad de Medicina de la UASP. Autor del artículo Are Post-COVID-19 Seclae Challenge for Test Wall Reconstruction in File Chest. Acá se report. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañe con la ponencia del día de hoy. Puede compartir. Nada más si me dan la oportunidad de habilitarme el de compartir, porque me parece. Gracias. Pues buenas tardes, gracias por la invitación. Ok. Siguiendo la Ya casi, ¿cuándo ingresaste, presentación de la vez anterior, es para mí un honor que me hayan considerado para este diplomado nuevamente. 2000. Espero no haberlos aburrido y les prometo que hoy va a ser muchísimo más rápido que la otra vez. Las preguntas que tenemos de la vez anterior, pues bueno, ya posteriormente, como van a ver, esto es grabado. Me lo pueden hacer llegar por medio de los maestros, tanto la maestra Aura como el maestro Sebastián. Vamos a empezar el día de hoy con lo que es trauma de tórax. La última vez vimos nosotros, bueno, lo que definía la OMS, que el trauma es la pandemia de los tiempos modernos, no resuelta. Ya que pues todas las campañas van encaminadas a que esto se detenga, pero lamentablemente sigue sin poderse detener. O sea, pasamos el COVID, pasamos lo que fue toda esta etapa de los 2 años de confinamiento, tantas muertes, tantas cosas, pero el trauma va a seguir. Ahora que andan tan preocupados con lo de la diarrea explosiva en Estados Unidos, en su momento como lo llegaron a estar con el Mpox también, pero bueno, el trauma sigue y lo peor es que la gente es imprudente. Le comentaba a la maestra Aura que hace precisamente 1 hora más o menos, 1 hora y media aquí en San Luis Potosí, llovió muy fuerte y casualmente cuando les di la sesión de tórax también, tuvimos lluvia muy intensa y y ahorita con este tipo de vialidades que tenemos, la gente que se cree con mucha pericia en el volante, pues bueno, suceden muchos percances automovilísticos. Acuérdense lo que les pedía de dejar de decir accidente, vamos a decir colisión, dejar de decir trauma abierto, vamos a decir penetrante, y trauma cerrado es contuso. Se los estoy a pide y pide a todo mundo y lo siguen poniendo. Nunca olvidar los criterios para activar la sala de choque trauma, equipo de trauma. Hace 2 semanas tuvimos un paciente politraumatizado. Me gustó mucho cómo lo estamos implementando en el hospital. Afortunadamente este chico traía lesiones torácicas y abdominales, candidatos a manejo no operatorio. Traía un neumotórax bilateral, menos del 20%. Cuando sabes bien los principios de cuándo colocar un tubo o hacer una punción para evacuar el neumo, dejas de lado esas invasiones que se hacían antes, ¿no? Luego ven tantito neumo, menos del 30% y ya le estaban poniendo tubo, están violando un espacio que es estéril, aumentan morbilidades. Entonces, nosotros lo recibimos el viernes 17,
Para el lunes ya el el del lado derecho había desaparecido, el del izquierdo había reabsorbido. Traía también un hematoma perirrenal del lado derecho, grado 1. Había estabilidad hemodinámica. Bueno, cuando llegó chocado con una fractura de fémur. Ahorita lo vamos a ver en trauma de abdomen. De hecho, cuando llegó se enfocaron en cuello porque traía un hematoma en el esternocleidomastoideo y homoyoideo. Y llegó chocada con datos de choque. Y pues bueno, estuvo muy interesante porque vieron cómo hago todo la integración con laboratorios, tomografía. Y cuando voy viendo que traía una fractura de fémur, les digo, aunque todo el golpe fue en cuello y tórax, estamos obligados a descartar lesión abdominal. Entonces, pero es que el abdomen lo tiene muy blandito y no pasa nada. Háganme la tomografía abdominal. Pues me lo completan y ¿qué creen que salió? Un hematoma renal grado 1, porque en lo poco que vemos en la tomografía de tórax, yo alcanzaba a ver en la simple, alcanzaba a ver algo en el abdomen que no me gustó. Y pues bueno, ese chico se fue de alta este lunes, ya operado de su fractura de fémur, también traía de peroné, de metacarpianos y demás. Y afortunadamente, a lo mejor dirán, pero como cirujano te conviene operar. Sí, y me gusta operar y mucho, y me gusta meterme al tórax y al abdomen, pero hay que saber a quién, porque siempre, como les decía desde la ocasión anterior, siempre pongámonos en el lugar del paciente. Hay que pensar que ese paciente podemos ser nosotros mismos o la persona que más queramos. Entonces, tenemos que hacer la cirugía correcta en el momento correcto, en el paciente correcto y los abordajes. Vimos las escalas de severidad de trauma, ahora entienden todo lo que implica y el por qué. Vimos el rol de la enfermería en el paciente con trauma, la integración de cada una de las áreas, que por favor les dejo ese mensaje. Trabajen como compañeras. Ya bastante tienen y les vuelvo a recalcar con segregación con algunos médicos, como para que ustedes todavía se estén segregando más y atacando las unas a las otras y viendo cómo te friego y yo a la de urgencias me la voy a atacar y a la de quirófano y las de terapia somos las mejores. O sea, cada una tiene su principio, cada una tiene su valor. Yo quisiera ver porque me ha tocado escuchar esos comentarios. O sea, no doy nombres, pero sí escuché una vez a una intensivista decir, ay, es que las de quirófano, qué chiste y que no sé qué. Bueno, o sea, yo te reto a que estés en una cirugía de un paciente que se está chocando. Porque dicen, es que qué chiste tiene circular. Bueno, yo te reto a que estés pasando los medicamentos cuando el anestesiólogo te lo está pidiendo, cuando te cae el paciente en paro ahí, que se está chocando muchísimo más, que el cirujano tiene un sangrado que no puede controlar. O sea, es mucho estrés. Cada área es distinta. O sea, nosotros también como médicos, no todos somos pediatras, no todos somos neonatólogos, no todos somos cirujanos generales, no todos somos cirujanos de tórax, no todos somos cirujanos plásticas. O sea, cada una de las áreas es especial y cada quien sabe por qué cogió lo que está. Entonces, sentirse superior porque eres de terapia intensiva sobre las demás especialidades, porque eres neonatóloga sobre las demás enfermeras, pues no tiene razón de ser. Entonces les digo, yo quisiera que estuvieran en una escena como esta, en una videotoracoscopía por herida por proyectil de arma de fuego, en la que pues teníamos estabilidad hemodinámica. O me gustaría que estuvieran en una cirugía donde tenemos un hemoperitoneo de 3,000 a 5,000 y que les voy diciendo, a mí me gusta mucho mantener la calma porque sé que si me pongo a gritar, voy a generar mucho caos y mucho desorden. Entonces me gusta, cuando me quedo callado, todo el mundo ya sabe que algo malo está pasando. Mientras tanto, trato de estar bromeando y haciendo cosas como para mitigar un poquito la tensión del ambiente. Pero cuando me quedo callado, aguas, o sea, algo malo está pasando. Hay algo que no me está gustando, algo que estoy detectando que es anormal. Pero me gusta decirles mucho. Cuando es un paciente de trauma mayor que tenemos que entrar de urgencia, siempre les digo, necesito una circulante con el anestesiólogo o anestesióloga, necesito un circulante conmigo,
¿Por qué? Porque ellos te van a estar pidiendo cosas, yo te voy a estar pidiendo cosas. Y les digo siempre, cuando abra y descomprima esa cavidad abdominal, va a suceder esto y esto y esto y esto, y tenemos que estar preparados. Ahora, nosotros, cuando tenemos un trauma de tórax, ustedes como enfermería, pues bueno, les hablé de lo que era el hemotórax, el neumotórax, neumotórax atención, neumopericardio, mediastino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me gustaría mucho, y les dejo la invitación abierta a los organizadores de este diplomado, tanto a la jefa Aura como al jefe Sebastián o a quienes nos puedan hacer el favor. Me gustaría mucho, porque yo creo que es difícil verlo en una charla, a lo mejor que grabemos un videíto, que me proporcionen un sello pleural, que eso para mí sí es bien importante, el que ustedes sepan qué hacer, aunque yo creo que muchos ya saben, cómo en esta foto lo vemos, cómo se rellenan las columnas cuando ya se te llenó todo esto, o el típico de que es que no nos dimos cuenta y el familiar lo tumbó, o la señora de servicios generales lo tumbó, o cuando andábamos cambiando la cama o movilizando al paciente para la radiografía o la tomografía, se cayó el sello y se desbalancearon las columnas y es un regadero. Entonces, o sea, a mí es lo que me gustaría mucho como un complemento a este tipo de charlas, el que sepan qué hacer con el sello pleural, que es lo más encaminado a la atención del paciente con trauma de tórax que pueden tener en una unidad de cuidados intensivos. Obviamente también el que detecten las lesiones, como vimos, los signos de que nos hablan de un síndrome de toracopatía hipertensiva, que fue lo último que vimos. Porque como les dije, y lo volví a corroborar hace poco, enfermería es el primero que detecta cuando un paciente se está complicando. Incluso enfermería es quien dice, ¿sabes qué? Este paciente como que va para intubarla, el alto flujo ya no le está respondiendo, esto, lo otro, aquello, la radiografía se ve muy fea. Y a veces los tratantes, pues en el afán de cómo mi ego se va a ver sobajado por un comentario de enfermería o de inhaloterapia, pues no lo voy a intubar, no lo voy a pasar a terapia, no esto, no lo otro, ¿no? Yo no, porque yo la verdad sí valoro mucho el papel de ustedes, pero bueno, la última vez me quedé con esto, el nuevo algoritmo del ATLS de la 11ª edición, que es, esta imagen me gustó mucho, la encontré en Instagram, pero me gustó porque esta ejemplifica muy bien lo que tenemos que hacer, lo que les decía, el tradicional ABCDE, pero ahora con un X al principio, el XABCDE, que es este nuevo protocolo revolucionario del manejo de trauma, priorizando la atención del sangrado que puede exsanguinarme a mi paciente. Entonces la X es lo que les decía. Sobre todo, en las ediciones anteriores lo que se priorizaba era la vía aérea y la movilidad de la columna cervical. Ahora no. Ahora nos dicen que es prioridad absoluta antes de la vía aérea de tener sangrado masivo externo visible inmediatamente. O sea, si yo detecto una herida en la pierna, en el brazo, en el muslo, en el cuello incluso, que pueda ser causa de exsanguinación de mi paciente, la tengo que detener, ya sea con el uso de torniquetes o presión directa. El control temprano es crítico. Ya habíamos hablado que la hemorragia masiva es la principal causa de muerte prevenible en trauma. Entonces, acá, pues bueno, lo demás ya se lo saben, la A que es vía aérea y columna cervical, la B que es la respiración y ventilación adecuada, ya sea por medio de mascarilla reservorio, por unas puntas nasales, por una tienda facial, lo que sea, ¿no? Medir la oxigenación. La C, la circulación, mediante evaluar el estado circulatorio, pulso, color de piel, llenado capilar, accesos venosos, reanimación con fluidos o hemoderivados y la identificación de los fuentes de sangrado. Este les va a llamar la atención, pero este es un tipo de inmovilizador para fracturas inestables de la pelvis, ¿sí? Entonces, es como tipo una fajita
suspensorio, como cuando tienen hernia inguinal, pero es para el inmovilizador de la pelvis externo, antes de que ortopedia nos coloque los clavos inmovilizadores. Lo del déficit neurológico, la exposición y, pues bueno, crítico, lo que habíamos platicado, la triada letal. Prevenir la hipotermia es esencial para evitar la triada de la muerte en trauma, que es coagulopatía, acidosis e hipotermia. Y recuerden que no siempre la coagulopatía se va a ver reflejado en los tiempos de coagulación, ni en las plaquetas, que es mi principal, de donde me agarro del chongo con banco de sangre y con algunos otros especialistas que me dicen, es que los tiempos están bien. Yo sí, pero está sangrando ahorita por coagulopatía. De hecho, es lo que me pasó con este niño. Justo el día de la final, como ven, traigo el jersey y les tocó a ustedes el augurio de que traía el jersey de España y miren, ganó. Y miren, ahora traemos el de visitante. Y ese día también llovió. Precisamente el día de la final, yo así con todo el estrés de que quería llegar a ver el partido a gusto en mi casa y ortopedia un día antes me lo había metido a operar del fémur y pues nada más sangró 500 mililitros, ¿verdad? Y más lo que tenía del sangrado previo del día del que llegó a urgencias, pues me salió bien chocado, me lo entregaron con una hemoglobina de 7.7. Pero ya lo transfundimos con 2 paquetes globulares, ya le pusimos un plasma y yo, ¿y por qué diablos no me completaron con protocolo de transfusión masiva? Es que las plaquetas están normales. Sí, tenía 288,000, ahorita tiene 160. ¿Eso de qué te habla? Está consumiendo. Entonces les dije, me vale, y ahorita me complementan con protocolo de transfusión masiva. 1-1-1. Me completan 3 paquetes globulares, me completan 3 plasmas frescos congelados y me completan mis 3 concentrados plaquetarios. Y ya pusimos al paciente en condiciones. Entonces, bueno, esta era la que les debía, la del XABCDE, lo pueden googlear. Y ahora sí, entramos de lleno en lo que es el trauma abdominal. Pues bueno, representa el 31% de todos los traumatismos. O sea, todos los pacientes que llegan politraumatizados, el 31% tiene trauma de abdomen. La diferencia que nos dicen, dependiendo de si eso en un país desarrollado o en país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no va a ser la misma incidencia en ciudades como Toronto, que tiene mejor vialidad, que la gente obedece más las señales de tránsito. Es muy raro ver a alguien en Toronto conduciendo en estado de ebriedad, porque de verdad, a mí que estuve allá desarrollando toda la parte de la fluorescencia en el manejo de heridas, o entrenándome, mejor dicho, o sea, a mí me tocaba ver yo soy así, o sea, empieza a parpadear la luz verde, ya me detengo, si no estoy más allá de las líneas de cebra, o sea, del paso peatonal. La luz anaranjada, ya ni siquiera le intentes. O sea, aquí cuántas veces no nos toca que en los semáforos en luz roja se cruza la gente, ¿no? Todavía de tengo chance, tengo chance, tengo chance. O sea, se respetaban los límites de velocidad que tanto les insistía en la sesión anterior comparado con México. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, que dijéramos, bueno, en la India, les pongo un ejemplo, no quiero ser racista, no quiero que se tome a mal, tampoco xenofóbico, pero por ejemplo en la India, que hay muchísimas motocicletas. O sea, aquí ustedes lo ven, ¿cuántos pacientes nos llegan de percances que iban en motocicleta? El niño que yo les estoy diciendo iba en motocicleta para sorpresa de muchos, él no tuvo la culpa. La culpa la tuvo un camión refresquero que precisamente se pasó la luz roja y cruzó así y el niño iba así. Entonces, bueno, un muchacho de 23 años, ya uno como ya está en sus 50 ya los ve como niños, ¿no? Pero el niño iba así, el camión se pasa así y pues hay una colisión frontal. El trauma de abdomen es contuso en el 80% de los casos, dependiendo, como les dije, de la estadística que vayamos a analizar. 75% se debe a colisiones vehiculares o pacientes que sufrieron algún tipo de atropellamiento o arrollados. El 15% golpes
O sea, riñas, es que sabes que estábamos en el fútbol ya al final del partido o en el béisbol y empezaron a golpearlo. De hecho, a mí me llegó un paciente bien padre una vez al ISSSTE, cuando en mis inicios terminé la especialidad, llegué de suplente al ISSSTE un sábado y llegó el señor caminando y tenía como una hora esperando y ¡zas! Se desploma. Y ya cuando lo empezamos a interrogar, pues bueno, ahí en el partido se armaron los golpes y traía una lesión esplénica grado 5. El 6 al 9% puede ser debido a caídas. Acuérdense del efecto de la desaceleración o cuando caen sobre el abdomen, ¿verdad? 13% de en 13% de todos los traumas contusos de abdomen, siempre habrá una lesión intraabdominal, ¿sí? De hecho, ustedes no están para saberlo, yo para contarlo. En mi juventud yo practicaba artes marciales mixtas. Soy nadador, pero aparte también tuve mi momento de gloria con las artes marciales mixtas. Y a uno lo enseñan a cómo recibir golpes en el abdomen para disminuir el riesgo de una lesión. Entonces, y también sabe uno dónde dar los golpes para causar una buena lesión. El famoso golpe al plexo celíaco es bien dado, puede ser mortal. El trauma de abdomen representa del 30 al 40% de laparotomías negativas. ¿Por qué? Porque se hace un mal diagnóstico por no saber interpretar tomografías, por no saber pedir con enfoque o con medio de contraste, o por no saber los criterios que amerita mi paciente llevarlo a una laparotomía. ¿Como cuáles? Ya lo veremos en trauma renal, en trauma esplénico, en trauma hepático, el trauma grado 1 y grado 2 de víscera sólida. Si es una lesión que no está expansiva, que no hay inestabilidad hemodinámica, nosotros podemos vigilar a ese paciente en la unidad de cuidados intermedios o intensiva, según lo amerita el caso, por las lesiones acompañantes y con estudios de tomografía secuenciados. Pero si es un trauma intestinal, grado 1, pues ya implica una ruptura del lumen intestinal con contaminación, entonces pues ahí sí tenemos que operar. Pero sí, muchos pacientes son llevados malamente por trauma de abdomen que llegan con dolor, no saben interpretar las imágenes de tomografía a los médicos y les hacen laparotomías blancas. O también por el famoso lavado de líquido peritoneal. El FAST no, el FAST de hecho es indicativo, pero el lavado peritoneal se puede ver contaminado por la técnica. De hecho, cada vez va más en desuso ante la facilidad de nosotros poder hacer FAST en todas las unidades de cuidados de emergencia o departamento de urgencias, como lo quieran llamar. Y pues la tomografía es la herramienta principal para diagnosticar el trauma de abdomen. En la mayoría de los casos, el manejo del trauma abdominal es no operatorio. MNO significa manejo no operatorio. Lo que les decía, o sea, tenemos nosotros criterios como cirujanos de trauma para determinar qué paciente va a manejo operatorio y cuál manejo no operatorio. Incluso cuando a veces me preguntan, ¿va a ser laparotomía o laparoscopía? Les digo, bueno, la laparoscopía en trauma, el término correcto es laparoscopía sistematizada en trauma, está indicada en casos de estabilidad hemodinámica y para lesiones bien específicas. De hecho, uno de mis maestros, pues bueno, fue uno de los autores de estos artículos. Solo el 20% de los traumas de abdomen van a requerir LAPE, comparado con el 30 al 40% que vemos acá de las laparotomías negativas que les decía por mal diagnóstico. Entonces, en el trauma abdominal del trauma contuso, el vaso y el hígado son los órganos más afectados. Sobre todo aquí, ¿se acuerdan que hablábamos de trauma de tórax? Las fracturas de las últimas costillas. Si esas fracturas en sus arcos posteriores o laterales se encuentran lesionados, o sobre todo el lado derecho en los arcos anteriores, siempre hay que sospechar una fractura de víscera sólida, específicamente vaso e hígado. Menos frecuente riñón. Páncreas, intestino, mesenterio, vejiga, diafragma y estructuras retroperitoneales también se ven afectadas en el trauma contuso de abdomen, sobre todo porque por el uso de cinturón de seguridad.
porque cuando nosotros tenemos la activación del cinturón de seguridad, este se convierte en una barra contra la que nosotros tenemos toda la desaceleración, hacemos el latigazo, hay una compresión, aumento de la presión intraabdominal y puede haber un estallamiento de alguna de esas estructuras. De hecho, un maestro nos decía, cuando te llegue un paciente el viernes en la madrugada, bueno, madrugada del sábado o domingo en la madrugada y que andaba de fiesta, sospecha que trae reventada la vejiga. O sea, el típico borrachazo que se estamparon contra otro vehículo o se estamparon contra un poste, es vejiga. Y sí, o sea, yo les puedo decir que en mi vida, a ver, ya perdí la cuenta, pero tengo bien presentes dos. Uno era una chava que saliendo del antro, como de 20 años, 22, saliendo del antro dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a la barbacoa, voy a ir a echarme unos tacos y luego me voy a ir a dormir a la casa. Y llegó con la vejiga completamente reventada, todo el techo reventado, estallamiento vesical. Y el otro fue un chavo de este diciembre, va a ser 2 años. Él también me llegó con la vejiga completamente reventada, llegó con hematuria, traía algunas otras lesiones, pero la principal era el estallamiento de vejiga. Y bueno, el mesenterio es también bien fácil que se desgarre y empieza a dar sangraditos que nos van a dar líquido libre en la tomografía. Cuando se reviente el intestino o cuando hay trauma intestinal, vamos a encontrar gas libre en cavidad. Entonces, si encuentran en la tomografía gas libre, hay que sospechar de una ruptura intestinal. Y el diafragma, ese es bien chistoso porque a veces ese puede tardar tiempo en que se detecte. Creo que en la última sesión les comenté de este caso de un chico que tuvo una ruptura del diafragma del lado derecho. Lo más común es que sea del lado izquierdo, pero en este caso fue del lado derecho y entonces el hígado estaba completamente herniado al tórax. Y cuando él llegó a otro hospital y le decían, no, es que son atelectasias. Llegó consolidado el lóbulo inferior del pulmón derecho. O sea, y no, veíamos completamente la herniación. Y las estructuras retroperitoneales, que serían los órganos, nosotros lo vemos como lesión al órgano vascular intraabdominal, ya sea la aorta, las ilíacas, las ramas directas de la aorta. El páncreas se puede lesionar y lo vemos en la tomografía también. Puede haber incluso a lo mejor pancreatitis postraumáticas. O sea, son pacientes que a lo mejor no traen líquido libre, no traen datos de irritación peritoneal en ese momento, pero en los siguientes días empiezan a elevar enzimas pancreáticas y fue una pancreatitis postraumática que nos ha pasado. Pero también se puede inflamar el páncreas secundariamente cuando hay una esplenectomía por la lesión de los vasos de la cola del páncreas al hacer la esplenectomía. Por eso es que también las esplenectomías tienen su indicación. No en todos los pacientes se van a hacer. A diferencia de antes que llegaba el trauma esplénico grado 1 o grado 2 y luego ya lo metían a esplenectomía, no. Nosotros, por ejemplo, tenemos cirugía de salvamento, perdón, del vaso con varias técnicas que vamos adquiriendo durante el entrenamiento en trauma. Hacemos como tipo una bolsita, utilizamos hemostáticos, la famosa compresión también se puede hacer, el dejarlo empaquetado también se puede hacer con abdomen abierto. Ojo, siempre que dejemos empaquetado tenemos que dejar el abdomen abierto, no cometan el error que cometen muchos cirujanos que empaquetan y cierran todas las paredes del abdomen. O sea, un abdomen empaquetado es o dejarlo con una terapia de presión negativa especialmente diseñada para abdomen. La otra, más rudimentaria y primitiva, la famosa bolsa de Bogotá, que se sigue usando y pues lamentablemente es un recurso accesible. Pero cuando no hay esto, se tiene que dejar abierto con solo cerrando la piel. Y muchas veces a mí me enseñaron, solo dejas pinzas de piel y campo en la piel, no lo suturas, porque tienes que entrar a ese abdomen en cuanto logres la estabilidad hemodinámica y fisiológica de ese paciente. Entonces, hay muchas técnicas para el salvamento esplénico, perdón, y ya no es hacer esplenectomías, porque sí, porque conlleva sus riesgos, ¿no?
Tenemos una amplia gama de presentaciones del trauma abdominal que van desde leves hasta severos. Y lo que les decía hace rato, siempre que llegue un paciente politraumatizado, aunque no traiga nada de datos en abdomen y no traiga nada de datos en tórax, si tiene fractura de fémur y fue atropellado, tenemos la obligación de descartar una lesión intraabdominal o sospecharla hasta el último momento. Les voy a contar otro caso. Este paciente llegó en diciembre del año pasado a urgencias. Era una fractura de pelvis, y creo que también traía una fractura de tibia o peroné, alguna cosa así. Pero lo dejan ir, no ven la tomografía y en la tomografía ya se veía un trauma esplénico. Entonces el paciente regresa, eso fue como un lunes, el paciente llega el viernes chocadísimo, lo meto a operar, le hago la esplenectomía y traía 5,000 de sangre libre. O sea, van a decir, ¿pero cómo? 5,000 llegó exsanguinado. Sí, llegó casi exsanguinado. O sea, para esto, de los 5,000, casi 3,000 eran coágulos antiguos. O sea, era lo que nosotros veíamos en la tomografía. Entonces, siempre tenemos la obligación de, en pacientes politraumatizados, pedir la valoración integral con cirugía general. Otro, ya dijimos que en la fractura de fémur en pacientes atropellados tenemos que sospechar trauma abdominal, pero también estamos obligados a descartarlo en pacientes que iban, no nada más peatones, o sea, atropellado implica para el peatón como para el que iba en bicicleta o motocicleta, pero también dependiendo de la cinemática del trauma en el que iba conduciendo. El 10% de los pacientes que lleguen con traumatismo cráneoencefálico puede tener trauma abdominal. Punto más a favor. Tenemos tomógrafo, hay que hacer tomografía tóraco-abdominal. Es mejor hacer una tomografía que salga bien a tener un paciente que después nos demande. Hasta el 7% de los traumas contusos con lesiones extraabdominales, o sea, ya sea en tórax, cuello, miembro superior o miembro inferior, pueden tener lesión intraabdominal sin síntomas, ¿sí? Lo que les vengo diciendo, o sea, más puntos así que van acumulando. Entonces, ustedes sean ese Pepe Grillo que sospeche y que oriente al médico cuando lo estén cuidando a este paciente en terapia intensiva, si es que se les pasó a los médicos que ya lo hubieron valorado. Lo que les dije hace rato también, fracturas costales inferiores y del anillo pélvico se acompañan de trauma contuso del abdomen. Muchas veces el paciente también puede llegar con dolor abdominal y puede ser una fractura de fémur, de la cabeza del fémur, del acetábulo o de la pelvis, que no se había detectado en la valoración inicial. Del trauma penetrante, lo más común es que suceda por herida por arma blanca o lineales, ¿sí? O sea, cuchillos, navajas, punzones, una varilla, todo este tipo de cosas que hacen, ¿no? Heridas por proyectil de arma de fuego. La trayectoria en este tipo de heridas es impredecible. O sea, me ha tocado que a lo mejor el orificio de entrada estaba aquí en el hipocondrio derecho, pero una vez que la bala entra empieza a rebotar y empieza a ser un destrozadero. Y son pacientes como el de la fotografía, que terminan con un montón de lesiones intraabdominales. De hecho, este paciente, la herida, el orificio de entrada estaba precisamente en el hipocondrio derecho, pero como estaba gordito, como lo pueden ver en la foto, salía como si parecía como si hubiera sido un rozón y salía por la parte dorsal, ipsilateral, o sea, del mismo lado derecho. Entonces dijeron, pues no pasó, fue un rozón. No, o sea, de verdad que traía un verdadero relajo adentro. Cuando nos metimos encontramos la perforación. De hecho, a mí me hablaron, yo no fui el primer cirujano que lo valoró. A mí me tocó verlo ya después de que lo había valorado el primer cirujano. Días después, ya con una peritonitis, porque vean aquí ya nada más el grado de contaminación fecal que traía esto, era una peritonitis fecal tremenda. Si mal no recuerdo, tenía como 2 o 3 días
de haber sucedido todo esto. Entonces siempre tenemos que ver la cinemática, es bien importante. No es lo mismo tampoco una herida por escopeta que una herida de alta o de baja velocidad, que una herida por asta de toro, también me ha tocado, porque nosotros cuando es el asta de toro, si es toro de lidia, o si es toro de rodeo, no hay mucha diferencia, pero el toro lo que hace es esto, y el cuello está como curvo, entonces hacen un trayecto ascendente, pero luego adentro como que hacen un juego, y puede haber un trayecto en cono y tiene múltiples cavidades el trayecto del cuerno del toro, más aparte las infecciones agregadas por micobacterias, por hongos, por otros patógenos, ¿no? Incluso parásitos. La indicación quirúrgica absoluta para meter un trauma penetrante abdominal a cirugía es pacientes que lleguen eviscerados o pacientes en estado de choque. Nosotros cuando llega el paciente estamos obligados con guante estéril o con sonda pasar una sonda Nelaton a través del agujero o del orificio, mejor dicho, para ver hasta dónde llega. Si viola pared aponeurótica, tenemos que entrar a revisar a ese paciente a la parotomía. Dicen que pared abdominal, pero muchas veces está muy difícil, pared peritoneal, muchas veces está muy difícil por los planos que van abarcando, que si tiene panículo adiposo grande. Entonces, la tomografía es una herramienta útil. Y los datos de irritación peritoneal son un indicador, pero hay que recordar que en pacientes que tienen comprometido el estado neurológico, a veces puede que estos datos de irritación peritoneal no estén presentes. Y también puede haber pacientes que puedan tener el abdomen rígido porque tienen una pared muscular fuerte o porque traen la lesión de la fractura de cadera y puede darnos la confusión de una irritación peritoneal, y eso no es indicación para meterlo a cirugía, porque si no pues sería una laparotomía blanca. Entonces, sangre en sondas o al tacto rectal también nos obliga a nosotros tener que hacer una exploración o que veamos sangre a través del meato urinario. Me voy a regresar un poquitito a la diapositiva anterior porque se me olvidó comentarles, este es un trauma esplénico grado 5. Ustedes, esta parte que es el polo superior del vaso, aquí está. Esto era lo que vendría siendo el ilio, que llegó completamente arrancado, pero venía todo destruido el polo inferior de este vaso. Y este mismo paciente, vean las lesiones que traía en el intestino. Más aparte traía otras en el mesenterio y vean, aquí esta otra parte que ya estaba bien lastimada, pero vean, aquí estaba completamente perforado y aquí esto ya también estaba no viable y traía múltiples laceraciones así. El trauma contuso, lo que antes se hacía era la famosa técnica de lavado peritoneal, en que consistía en que hacíamos una incisión con anestesia local en urgencias, la hacíamos ahí a un lado del paciente, pasábamos solución, si salían cierta cantidad de eritrocitos y cierta cantidad de leucocitos era positiva, se mandaba citoquímico y fisicoquímico, si salía esa cantidad era positiva y ese paciente tenía que irse a operar. El 97 es un 97% precisa, ¿sí? Pero hay falta de especificidad para órgano. O sea, no nos dice está sangrando del hígado, está sangrando del vaso, está sangrando del intestino, del mesenterio o de algún vaso de gran calibre. Tiene una incidencia del 2 al 4% de falsos negativos. Es invasivo e incluso hay falsos positivos, como les dije. Si nosotros, por ejemplo, le dimos a un vaso muscular o incluso al mismo músculo, puede sangrar, nos puede contaminar la muestra y podemos nosotros decir, es que está sangrando de cavidad. No. Sería positivísimo que encontráramos fibras vegetales o encontráramos contenido intestinal al momento de nosotros hacer el lavado peritoneal. Entonces ahí el paciente va a cirugía. Pero en los falsos negativos del 2 al 4% es cuando hay una lesión retroperitoneal. O sea, porque acuérdense que el retroperitoneo, que es el espacio donde está el páncreas y los grandes vasos, la lesión del órgano vascular abdominal,
no van a dar un sangrado ni líquido libre y puede que ni siquiera manifiesten datos de irritación peritoneal. Puede que ese paciente nos refiera a lumbalgia y a lo mejor le hacen una radiografía de columna y sale completamente normal. Y va a tener un hematoma que puede ser hasta de 2 o 3 litros de sangre, ¿sí? Entonces, la tomografía, el ultrasonido FAST, cuando empezó a aparecer, hizo que hubiera una reducción de 8 veces el lavado peritoneal. Y actualmente es el más solicitado y el más fácil de hacer porque todos lo podemos hacer en urgencias. Y solo se ve mermado o se ve disminuido su especificidad por la tomografía. Porque el FAST únicamente me dice si hay líquido libre. O sea, el FAST nada más me dice es positivo o negativo. Me dice hay líquido libre en el espacio, en la ventana periepática o en la ventana suprapúbica o en la ventana periesplénica o en la ventana subgifoidea. Entonces, pero no me va a decir está lesionado tal órgano y la tomografía sí. El trauma contuso, si hay sangrado o evidencia de peritonitis, pues bueno, es indicación de que ese paciente se tiene que meter a operar. Entonces, yéndonos aquí para complementar lo del FAST, nosotros tenemos 4 puntos que son los que se van a revisar en el FAST. Es Focus Assessment, Ultrasound, por sus siglas en inglés, y nosotros tenemos el IFAST, que es cuando nosotros lo complementamos con la evaluación del pericardio, o sea, ver hiperpericardio, ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda y aorta y cava. Entonces, incluso nosotros la reanimación de control de daños bien hecha se hace viendo estas estructuras vasculares. La siguiente, el trauma penetrante. El trauma penetrante, pues bueno, ya fue descrito desde el siglo XX con la invención de todas estas armas y demás con las guerras. Hubo grandes avances y nos decía que había que explorar toda herida cortopunzante en la cavidad peritoneal, lo que les decía hace rato, o sea, si llegaba un paciente con una herida, fuera por el tipo de arma que hubiera sido, fuera que penetraba la cavidad aponeurótica, nosotros, o peritoneo, teníamos que explorarla. A mí una vez me llegó hace como 3, 4 años un chico que estaba, según él, preparando una carne asada para ver con sus amigos un partido. Fue como un miércoles. Y por error se encajó un cuchillo. O sea, la verdad de ese cuento ni su abuela yo creo que se lo tragaba y llegó con el epiplón de fuera. Entonces digo, pues ahí ya no tuvimos que explorarlo, ya directamente nos fuimos a quirófano y llegó caminando y estaba sentado ahí en el área de triage y cuando le preguntaron las chicas de admisión que por qué iba, dijo, es que vengo porque traigo me corté ahorita que estaba cocinando. Entonces ya cuando lo pasan, casi 1 hora después, el paciente se ya consciente y todo. Y pues afortunadamente para él nada más eran vasos sangrantes ahí en el epiplón y en el mesenterio. Afortunadamente no perforó intestino. Sí estaba un poquito gordito, entonces fue lo que le protegió. Entonces, igual se usaba para su diagnóstico el lavado peritoneal diagnóstico, pero ahora, actualmente pues ya está más en uso el uso de la tomografía computada y la indicación para operar es el paciente que tiene sangrado o evidencia de peritonitis. Nosotros vamos a hablar ahora de lo que es el trauma esplénico. Vamos a hablar de los más comunes. Y como dijimos, en el trauma abdominal, el más común es el esplénico. Tiene una mortalidad muy importante. Primero, se puede decir que por la poca, no sé cómo llamarlo, sospecha, por la poca sospecha que a veces hay de que pueda lesionarse. Pero esto va muy de la mano con la mala costumbre que tienen muchos médicos de no ver tomografía, de no saber ver las tomografías, de esperar a que esté la interpretación. Como les dije, es la obligación de cualquier médico que ve trauma saber ver tomografías para no dejar ir pacientes con lesiones que son potencialmente graves o mortales. Pero también tiene una mortalidad importante
en aquellos pacientes que no tenían indicación de operar. Por eso viene este siguiente renglón. No todas ameritan manejo operatorio. Perdón por la resolución de esta imagen, pero ustedes lo pueden googlear. Pero lo que es el trauma 1 y el trauma 2, si hay estabilidad hemodinámica, solamente es vigilancia en terapia intensiva. Estos pacientes en promedio duran en reposo 5 días. Idealmente, en una unidad de cuidados intensivos en las primeras horas, si logramos ver que no disminuye el hematócrito, la hemoglobina, las plaquetas, que se corrigen todos lo que es lactato, se corrige todas las demás cosas que nosotros debemos de controlar en este paciente, lo podemos pasar a una habitación. Pero es un reposo absoluto en los primeros 5 días y después ya lo podemos egresar a casa. El trauma grado 3, esplénico grado 3, es el parteaguas de dónde se opera y no se opera. ¿Por qué? Trauma hepático esplénico grado 3, grado 4, grado 5 se van a operar, excepto el trauma esplénico grado 3 que tiene estabilidad hemodinámica y por seguimiento tomográfico nosotros podemos ver que no hay progresión de la lesión. Pero si esa lesión empieza a progresar, sí tenemos que meterlo o implica inestabilidad hemodinámica o disminución de la hemoglobina y el hematócrito, sí tenemos que meterlo a operar. Aquí es donde nosotros podemos ayudarnos mucho de radiología intervencionista, ya sea para complementar la cirugía que nosotros hacemos de estas lesiones o en el trauma grado 3 para que no avance. Y a menos de que hubiera fracaso con radiología intervencionista, meterlo a operar. Pero radiología intervencionista en grado 4 y en grado 5 siempre está como complemento a la cirugía. Ya me tocó, no digo nombres, pero ya me tocó por ahí un cirujano que quería que una lesión grado 4, radiología intervencionista la embolizara. O sea, ¿será baboso? Me estoy midiendo mucho porque quienes me conocen saben que soy muy mal hablado, pero o sea, era indicación de operar ese paciente. Lo único que logró fue una coagulopatía, que el paciente estuvo en terapia intensiva, se escucha fea la palabra, pero esperando su muerte. Era la crónica de una muerte anunciada. Y finalmente cuando lo meten a operar nada más para salir empaquetado, y aparte lo empaquetó mal porque cerró aponeurosis, músculo y piel, porque lo sé, no me pregunten, pero yo lo sé. Su instrumentista, quien entró a instrumentarle esa cirugía me contó todo. Les digo, no digo nombre. Y finalmente el paciente muere por coagulopatía. Y fue muy feo. Nada más veías cómo el lactato iba elevando, nada más ibas viendo cómo la creatinina iba elevando, la lesión renal aguda se agudizó, cómo la seca se iba elevando, la rhabdomiólisis, o sea, todo un conjunto de factores por una mala decisión por no saber manejar el trauma. La noticia buena, les presumo, tenemos una muy buena jefa de urgencias, otra vez ya por fin, después de muchos años que no tuvimos buenos jefes de urgencias. Habíamos tenido una, luego tuvimos dos malos lo que le siguen, pero afortunadamente ahorita con la jefa de urgencias que tenemos ya estoy volviendo a ver todo el trauma. Entonces, por eso les digo, les presumo que estoy trabajando a gusto y haciendo las cosas como se deben de hacer. ¿Por qué? No es de que me las dé de don fregón, pero sí tenemos que saber manejar bien este tipo de pacientes. Y a mí me gusta mucho, como les dije, involucrar a enfermería. Decirles, vamos a hacer esto por esto, darles la explicación de por qué para mí es importante cada cosa. Bueno, el trauma contuso, en el trauma esplénico, más bien, el trauma esplénico se va a presentar en 25 a 40% de los casos del trauma contuso y en el 2 al 4% del trauma penetrante. Siempre que haya fractura de las últimas 6 costillas del lado izquierdo, sospechar lesión esplénica asociada. Y es porque se puede presentar hasta en un 20% de las fracturas costales inferiores. Como les dije, tiene su escala de lesión del órgano, que es esta. Es una de las 32 tablas que existen. La cirugía conservadora de parénquima es la tendencia actual de la conducta operatoria. Lo que les dije,
Si yo tengo que meterme a operar a ese paciente, a menos de que sea ya un grado 5 o que ya me está involucrando el ilio, voy a hacer esplenectomía, pero de otra manera tenemos que conservar el parénquima esplénico. O sea, el hacer esplenectomías en grado 1 y grado 2, lo único que te habla, y en grado 3, lo único que te habla es de que ese cirujano no tiene ni la más mínima idea de cómo manejar un trauma y no está actualizado. Se me hace que les va a llamar mucho la atención y van a decir que está truqueada, pero no. Pueden ver que es Colunga Palacios Daniel, 27 años, su fecha de nacimiento, estar médica, TAC abdominopélvica contrastada. ¿Sí? Y aquí viene la fecha, fue del 30 de octubre del 2021. Vean nada más el tamaño de este monstruo. El trauma hepático es objeto de estudio desde el siglo XIX, porque pues bueno, como saben, se empezaron pues las guerras, las armas, sobre todo con los rifles, ¿no? Y las pistolas que empezaron a inventarse, porque cuchillos y armas punzocortantes o cortopunzantes, mejor dicho, siempre ha habido. Representa el 85% de las lesiones de órgano en trauma penetrante del lado derecho. En el trauma contuso por colisiones vehiculares se va a presentar en el 10% de los casos. Y también en deportes extremos, como caídas de altura en el 5% de los casos. Lo que son los que se avientan de paracaídas, los que se avientan en el bungee, todos estos, ¿no? Es una emergencia quirúrgica infrecuente debido al auge del manejo no operatorio, lo que platicábamos. La angioembolización ha venido a ayudarnos mucho para el paciente que está seleccionado de la manera adecuada. Y para el paciente que nosotros, por ejemplo, tenemos un trauma esplénico grado 1, grado 2, pero con la cápsula íntegra, nosotros podemos ese paciente vigilarlo en terapia intensiva igual. De 5 a 7, máximo 9 días, ese paciente ya va a estar en su casa. ¿Sí? Sin ningún tipo de tratamiento. O sea, no crean que es por angioembolización, no. O sea, únicamente vigilando con tomografía que no incrementa la lesión. Entonces, y que no vaya en descenso la hemoglobina, que haya estabilidad hemodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el 80% de éxito, incluso hasta el 95% del manejo no operatorio, pero para lesiones grado 1, grado 2, con estabilidad hemodinámica y algunas grado 3. Ya si es una grado 3 inestable hemodinámicamente, un grado 4 inestable hemodinámicamente, o incluso un grado 1 o grado 2 con inestabilidad hemodinámica, nosotros lo debemos de meter a operar. Regreso al trauma esplénico, también se me olvidó decirles, o sea, si tengo un trauma esplénico grado 1, pero hay inestabilidad hemodinámica, bueno, es indicación de meterme a operar, pero no para hacer esplenectomía, sino cirugía conservadora de parénquima. Igual, un trauma esplénico grado 2 con inestabilidad hemodinámica, tengo que meterme a operar para controlar la hemorragia. Pocos podemos hacer esplenorrafias, podemos hacer otro tipo de salvamiento del parénquima, pero no para hacer esplenectomía. Sí, porque luego van a decir, oye, es que este baboso dijo que era tramo 1 y 2, no se operaban, que no sé qué. No, sí. O sea, cuando hay estabilidad hemodinámica se puede dar manejo no operatorio, pero cuando hay inestabilidad, sí se opera y la tendencia es manejo conservador de parénquima, tanto esplénico como hepático, llegando a tener un éxito del 80 al 95% en el trauma hepático con el manejo no operatorio. Igual tiene su escala de clasificación de las 32 tablitas famosas del Organ Injury Score. Tenemos nosotros el trauma pancreático y duodenal. En 1827 fue el primer reporte formal de lesión pancreática. Antes de eso van a decir, pero entonces antes no había trauma pancreático. Sí, pero a lo mejor estos pacientes no llegaban a una autopsia, no se hacía ningún tipo de operación, no se llegaba a hacer ningún otro tipo de análisis del caso. Entonces, el trauma pancreático es raro y porque tiene una alta morbimortalidad, ya que, por ejemplo, pues genera unas pancreatitis tremendas, pancreatitis que de verdad nadie sospechaba y que pueden matar al paciente.
Las lesiones pancreáticas y duodenales comúnmente son asintomáticas las primeras 6 horas, lo que lleva a retraso en diagnóstico y terapéutico, por lo que platicábamos. Es un órgano retroperitoneal. O sea, a lo mejor ustedes van a decir, el paciente trae peristaltismo, el abdomen está blando, depresible, no trae dolor, solo trae dolor lumbar o en la región de dorsal alta o dorsal baja. Sí, pero es que ese paciente trae ahí una pancreatitis tremenda o ya trae el páncreas completamente destrozado, trae un hematoma de 2,000 mililitros y pues ya no va a haber mucho que hacer. Y por lo general se van acompañados de otras lesiones. Este paciente, vean, o sea, este paciente traía una lesión de la vía biliar asociada. Entonces, este paciente, pues prácticamente no hubo mucha chance de hacer por él otras cosas. Era completamente bilis. Lo que nosotros tenemos que hacer en estas cirugías es el control de daños y controlar también, podemos hacer algunas otras modalidades. Eh, lo que nosotros platicábamos desde el principio, nosotros no nos vamos a meter a tratar de reparar todas las lesiones que se presentan en un politraumatizado. Nosotros lo que hacemos en la primera cirugía es una cirugía que se llama de control de daños. ¿Qué es esto? Es una cirugía abreviada, ¿sí? Así se llama, la parotomía abreviada o la parotomía de control de daños, donde únicamente nosotros vamos a controlar fuentes de sangrado, fuentes de contaminación. Empaquetamos, nos vamos a terapia intensiva. Mejoramos variables hemodinámicas y fisiológicas, regresamos nosotros a quirófano para ahora sí reparar lo que haya que reparar. El meter a un politraumatizado que te acaba de llegar ahorita a urgencias y decir, es que la cirugía duró 5 horas, me sangró casi 6,000, pero le pasé 10 paquetes globulares y le pasé 5,000 de solución. O sea, no se vale. Eso te habla que es un médico que no sabe manejar trauma ni nadie del equipo. O sea, nosotros tenemos un límite de soluciones que podemos pasar, no, lo que va acompañado de la charla de reanimación de control de daños y protocolo de transfusión masiva. Tenemos un límite de hemoderivados en las primeras 24 horas, así como de soluciones. Tenemos un flujo o un volumen máximo permitido para que ya está demostrado con artículos que es lo que le genera menos daño al paciente. Y no debemos de durar en una cirugía de control de daños más de hora y media. O sea, en 1 hora tenemos que resolver máximo hora y media. Hay veces que podemos nosotros lograr el control de la fuente de contaminación reparando a lo mejor una lesión hepática grado 2 o 3 y aparte logramos hacer la enterorrafia del yeyuno y ya con eso terminamos todo y ni siquiera y llegamos a lo mejor a 2 horas, pero controlamos sangrado y todo. Entonces, sí hay veces que se puede lograr, pero la mayoría de las veces se llama cirugía de control de daños, ¿sí? Entonces, para cada uno de los órganos, llámese riñón, suprarrenales, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, incluso pene, incluso útero, ovarios, tenemos una escala de clasificación. Lo que hablábamos hace rato, la lesión del trauma del órgano vascular abdominal. Son letales, como lo saben, son los grandes vasos que están en el tórax y abdomen, o sea, unas presiones y unos flujos tremendos que manejan. Creo que sí les había contado de esta señora que me tocó, que llegó con la lesión del callado de la aorta, y no me acuerdo si les comenté de un chico que también tuvo una colisión frontal contra la caja de un tráiler. Me llegó como a las 2 horas de ocurrido el percance. En aquella época no teníamos ácido tranexámico todavía aquí y traía una lesión de la aorta abdominal, justo antes del nacimiento de las renales. Lamentablemente, pues hicimos compresión y llegó el cirujano vascular para apoyarnos y no pudimos salvarlo. Entonces, fue muy triste porque el chavo tenía como 30 años y fue de esos casos que me quedan muy marcados y me acuerdo mucho como si hubiera sucedido ayer. Fue impotente lo que podíamos hacer. Por tomografía no logramos evidenciar que había esa lesión ahí,
traía muchas más lesiones, entonces era incompatible con la vida, pero no pensábamos que fuera a ser la lesión ahí precisamente. Son letales, por su localización raramente se presentan aisladas. La regla es que se presentan 2 a 4 lesiones extravasculares asociadas. Como les digo, en este caso traía trauma esplénico, trauma renal, neumoperitoneo, hemoperitoneo, fractura de esternón, fracturas costales, o sea, traía un chorro de cosas. Hay que sospechar lesión del órgano vascular abdominal en la herida penetrante que abarque desde los pezones al tercio medio del muslo. Por eso que yo siempre pido las tomografías de abdomen hasta el tercio medio del muslo. La herida por proyectil de arma de fuego que abarque la línea media o el cuadrante superior derecho del abdomen, o que sea transabdominal, o sea, que entre y salga del abdomen, o que sea transpélvica, o sea, que entre y salga de la pelvis, tenemos que sospechar una lesión del órgano vascular abdominal, como en este caso, que fue una lesión de ilíacas. Fue una herida por proyectil de arma de fuego que entró en la pelvis del lado izquierdo, atravesó al otro lado. El trauma contuso, en caso de vasos superiores fijos, sospechar lesión. Cuando sea un paciente, perdón, con trauma contuso, hay que sospechar una lesión de órganos o de vasos superiores fijos, como el hilio renal, el hilio esplénico, o sea, lo que hablamos del trauma esplénico, porción periyatal de la aorta, o sea, alrededor del hiato esofágico, vena cava inferior y los de la línea media. Siempre, siempre, siempre estamos obligados a pedir tomografía contrastada. Van a decirme, ¿por qué si estás diciendo que tenemos que pedir tomografía contrastada se te murió el paciente con la lesión de la aorta? Bueno, porque llegó tan inestable y con tantas lesiones que teníamos que ponerle una sonda endopleural y lo único que pudimos hacer fue una tomografía simple. Entonces, de todos modos, pues bueno, sabíamos que hiciéramos lo que hiciéramos, era muy malo el pronóstico para ese paciente. Llegó con un ISS, si no mal recuerdo, de 55. Tiene su escala de clasificación de las tablitas que les platiqué. Está obligado a la cirugía de control de daños. Nosotros podemos hacer shunts vasculares, que no son la solución definitiva a esto. Ya después se puede hacer un puente con injerto femoral reverso o con un injerto de Gore-Tex o lo que sea. Pero a la hora que hacemos shunt, incluso podemos ocupar un pedacito de los tubos de las venoclisis, podemos poner alguna sonda, lo conectamos al cabo superior, lo conectamos al cabo inferior, ponemos una seda para que no se nos vaya a salir, ponemos una seda, dejamos empaquetado y dejamos el abdomen abierto, nos vamos a terapia y en cuanto tengamos nuestras prótesis regresamos o injertos y el paciente está estable, podemos regresar nosotros a quirófano a terminar la operación. El manejo posoperatorio siempre está indicado el manejo con heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular o dextrana en soluciones de base para prevenir la tromboembolia. Vigilancia neurovascular distal ante riesgo de embolismo o trombosis, lo que les estaba diciendo acá. Y lo que les dije, abdomen abierto. O sea, no podemos dejar a estos pacientes con el abdomen cerrado. Siempre tenemos que usar abdomen abierto. Ahora con el advenimiento, digo, ya es para la parte como nada más un comentario. Tenemos nuevos hemostáticos. De hecho, no tengo conflicto de interés, pero a mí me encantan mucho todos los hemostáticos que maneja Baxter. Incluso tenemos hemostáticos como el COSIL, se escribe COSEAL, lo pueden googlear. El COSIAL me sirve para incluso poner ese reforzamiento para que no tenga fugas las anastomosis vasculares y fue diseñado para anastomosis del callado de la aorta. Nosotros lo hemos utilizado incluso en anastomosis intestinales con muy buenos resultados en pacientes que a lo mejor vienen con albúmina muy baja, que llegaron con un sangrado que los comprometió bastante, o sea, que tienen factores de riesgo para o uso crónico de esteroides, que tienen factores de riesgo para una dehiscencia de anastomosis.
Entonces nosotros en trauma vascular podemos utilizar todo este tipo de hemostáticos. Es donde les digo, es bien importante y es lo que le he dicho al equipo de médicos también de terapia intensiva. Es bien importante, yo sé que son cosas como tontas y van a decir, pero si yo no los manejo, no, pero van a saber cuando yo les diga, es que hice anastomosis y la reforcé con Cosil. Ok, si tú haces un ultrasonido vas a saber qué vas a ver en el ultrasonido de control cuando estés ahí en terapia intensiva. O ustedes como enfermería también van a saber, ok, ahorita no me voy a estresar, si el drenaje está de este tipo o de este tipo, o si empieza a cambiar la coloración o las compresas o lo que sea. Sí, entonces sí es bien importante que se vayan empapando un poquito de los materiales y las técnicas que nosotros hacemos. Por pura curiosidad, leer la hoja de técnica quirúrgica. Yo sé que muchos médicos en el medio privado no son tan meticulosos de describir en la hoja de técnica todo. Sé que sí hay muchos. Habemos muchos que escribimos todo. O sea, les comentaba a tono de broma que uno de los ortopedistas con los que me gusta mucho trabajar, pero no por eso dejo de regañarlo cuando hace cosas que me dan retroceso a la estabilidad que logro. Dice, es que cualquier paciente contigo al tercer día, dice, tú ya escribiste el Evangelio según San Juan. O sea, ese expediente se vuelve en un Evangelio según San Juan. Y sí, sí tengo este superpoder. Mis notas de valoración en urgencias, les digo, de un politrauma de 1 a 2 cuartillas. En este último caso fueron 3 por todas las lesiones que veíamos y por los complementos de tomografía contrastada, porque como les dije, y vuelvo a insistir, ustedes en sus notas de enfermería deben de poner todo, porque el paciente politraumatizado es médico legal. Ya si no contra quien lo atropelló, contra quien tuvo la culpa, va a ser contra quienes lo atendieron. Entonces, ustedes pongan en la nota. Si su médico no pone en la nota, ustedes sí pongan en la nota de enfermería. El paciente cursó inestable, se le notificó al médico o el drenaje empezó a cambiar de este tono, se empezó a volver así, o sea, todo, porque todos vamos embarrados. Igual, menos frecuentes, pero que también son causa de trauma, el trauma esofágico. De hecho, el trauma esofágico, pues bueno, se puede ver la porción del tórax, pero también cuando es de la unión gastroesofágica en lo que es abdomen. Trauma gástrico, me ha tocado a mí. El trauma esofágico, lo malo es que muchas veces puede dar mediastinitis, algunas veces puede manejarse, pero hay otras veces que ya cuando se detecta, el paciente está con una mediastinitis y ya no hay mucho que ofrecerle. Pero si se detecta a tiempo, se puede poner desde endoprótesis por endoscopía o hacer cirugía de toracoscopía para sacar algún flap y lograr tapar la lesión, o cirugía abierta por toracostomía. El trauma gástrico, pues bueno, hay diferentes tipos de técnicas para manejarlo. Lo que veíamos del trauma renal, de hecho, el caso que más recuerdo de trauma renal fue uno que un domingo me hablan a mí, una doctora, y ella todo lo hablaba en ito-ita, ¿no? Costumbre que tienen acá en México. Me dice, doctor, es que le hablo para ver si me puede ayudar con una suturita de una heridita en la espaldita. Y le digo, ok, ¿cómo fue? Es que el pacientito estaba en el fútbol y le dieron una puñaladita en la espaldita del lado derecho. Le digo, ok, le digo, ponle una sonda Foley, voy para allá. O sea, dejé a mi papá que ese día estaba cumpliendo años, cuando todavía vivía, y que me lanzo corriendo para acá, para el hospital. Entonces, cuando llego y le estaban poniendo la Foley, me dice, pero es que nada más la suturita. Le digo, ve, el paciente está súper pálido, monitorízalo, el paciente súper chocado. Le ponen la sonda vesical, hematuria 4 cruces. Lo pasamos rápido a tomografía, se nos termina de chocar, empezamos a minas, le dimos masaje porque cayó en paro, llegamos a quirófano, fue un trauma renal grado 5, o sea, lesionó el hilio renal, terminó en nefrectomía derecha, pero sobrevivió. No pagó, pero sobrevivió.
Luego ese chisme se los cuento. Y traigo pleito con una que está en admisión, por eso. Digo, sí, me conocen y saben que yo hablo sin tapujos. Pero finalmente, bueno, las satisfacciones de ese paciente lo dejamos vivo, ¿no? Y creo que es lo principal. Trauma de colon, como lo vimos, como vemos en la otra que les mostré, como lo estamos viendo acá. Trauma genitourinario también podemos tener nosotros. El paciente, otro también que le dieron un balazo y que entró en un muslo, le atravesó el escroto y le hizo un hematoma de más o menos 2 mililitros y salió del otro lado. Y pues bueno, aquí básicamente a mí lo que me interesaría mucho es que ustedes como parte de enfermería en cuidados intensivos supieran cómo estar viendo todas estas lesiones. Sobre todo, el detectar o el sospechar del síndrome de compartimental abdominal o empezar a detectar la hipertensión intraabdominal antes de despedirme. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros tengamos un paciente con trauma abdominal que ya fue operado, que fue empaquetado o que no fue empaquetado, pero que fue operado, tenemos que sospechar de esta otra entidad que es muy similar al síndrome de torácopatía hipertensiva. Ustedes deben de saber medir la presión intravesical, ¿sí? Para de esta manera nosotros poder saber cuál es la presión intraabdominal o si empieza el paciente con hipertensión, sobre todo sospecharlo en el paciente que están teniendo ustedes ya disminución de la presión arterial media, que les está cayendo en oligoanuria, que están con aminas y que no les está respondiendo, que el gasto urinario va bajando, que ustedes van aumentando aminas, que más baja el gasto urinario, que ya trae más falla ventilatoria, que ya trae falla hematológica, empezar a sospechar que tenemos un síndrome compartimental abdominal. El manejo del abdomen abierto, pues bueno, ahí las indicaciones pues ya son cada médico, si tenemos una terapia de presión negativa, si dejaron una bolsa de Bogotá, el estar cuidando los apósitos. Cuando dejan bolsa de Bogotá, muchas veces dejan la bolsa. Les quería poner esa imagen. Perdón, hasta ahorita me estoy dando cuenta que no lo hice. Pensé que ya lo tenía, pero les quería poner una bolsa de Bogotá que me hicieron favor de mandarme la foto del IMSS versus un abdomen que tenemos nosotros con una terapia de presión negativa. O sea, la diferencia, y sobre todo para cuando ese paciente haya que hacerle una segunda operación, una tercera operación, una cuarta operación, para que la aponeurosis y el músculo no se retraigan y no genere un defecto herniario, y también para disminuir la contaminación bacteriana y para disminuir todos los mediadores de la inflamación. Entonces, el papel de ustedes es importantísimo. El manejo de los drenajes, para que luego no estén llamándole al médico, es que el drenaje está disfuncional. ¿Por qué? Porque el doctor de terapia intensiva me dijo que está disfuncional. No, que ustedes sepan cómo debe de estar bien conectado un drenaje de Blake, ¿sí? O sea, un drenaje cerrado. ¿Cómo se debe de conectar? Eso yo creo que sería también bueno que hiciéramos un mini taller o que hicieran una mini sesioncita donde se pudiera grabar cómo debe de estar conectado un drenaje, cómo saber si está bien conectado, lo mismo que los sellos de agua, para que ustedes sepan hacer en el momento todo, ¿no? Y pues bueno, como les dije, pues sean lo que sean uno de los buenos. Acuérdense que el paciente es nuestro principal objetivo y es lo primordial. Agradezco mucho la atención que me dieron. No sé cuándo se va a presentar este video que se grabó hoy 29 de julio, pero el 18 de agosto, digo, ya llegó muy tarde la invitación para ustedes. El 18 de agosto va a ser el 38 Congreso, el 38º Congreso de Trauma, Panamericano de Trauma. Lo vamos a tener, como les había comentado, en conjunto con la Asociación Colombiana de Cirugía. Va a ser en Cartagena, Colombia, y precisamente el 18 de agosto va a ser el curso de enfermería en trauma por la maestra Margarita Acosta. Va a tener
estaciones de destreza, o sea, no nada más es teórico. La Sociedad Panamericana se encarga de hacer de verdad muy buenos cursos, no porque yo sea miembro les voy a echar mentiras, pero a veces practican, lamentablemente por las regulaciones que hay ahorita en el mundo, ya con modelo animal está muy difícil. Y los de modelo biológico humano inerte, o sea, traducido cadáver, son muchísimo más caros. Entonces, pero casi siempre son con simuladores, a veces sí con el bloque de órganos. Y de verdad, o sea, los enseñan a ustedes desde cómo poner una sonda nasotraqueal, una orotraqueal, o sea, a enfermería de verdad los enseñan a hacer muchísimas cosas que en México no es difícil que los dejen que hagan, ¿no? Incluso a mí me ha tocado ver que en los cursos como el del REBOAT, que es el catéter balón de resucitación de oclusión aórtico, hay enfermeros. O sea, de verdad que yo soy de las personas que más le echa porra a enfermería y que les daría chance de hacerlo. Obvio, me demuestran el conocimiento y los dejo que lo hagan. Y pero este es uno de los cursos. Ahora que sea el Congreso de agosto, pues bueno, nos van a decir dónde, ese día se va a hacer el anuncio de dónde vamos a tener nuestro Congreso 2027 y va a regresar, porque acaba de regresar apenas el curso para enfermería. El año pasado en Ecuador no lo tuvieron. El antepasado que estuvimos en Brasil tampoco lo tuvimos. Y y ahora regresa otra vez el curso de trauma. Por el COVID se vio mermado mucho de esta preparación, pero regresa y de verdad vienen ponentes de muy reconocidos. Y lo que hacen ustedes de verdad que es wow. Creo que no les quiero echar mentiras, pero creo que hasta ultrasonido en alguno de estos cursos llegan a dar para que enfermería empiece a detectar como con el FAST, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Espero que no los haya aburrido. Estuvo como más de chisme el día de hoy, menos académico. Y contáctenme para nombres de los participantes de los chismes. Bueno, creo que con esto vamos a dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Solamente recordarles, algunos de ustedes que están aquí presentes en nuestra sesión, ¿les ha tocado medir la presión intraabdominal? Si pueden levantar su manita, para saber quiénes han tomado presión intraabdominal y si no, para armar como si fuera un video tutorial de cómo medir la presión intraabdominal. Hay varias formas de medir la presión intraabdominal en un paciente de trauma. Pues fíjense que esto de la presión abdominal es un punto importante que podemos hacer cuando estamos en piso o en cualquier otro servicio. Gracias, Stephanie. Gracias a los que levantaron la manita. Excelente, son dos. Y acá en el chat. María Fernanda, gracias. Mirna, ok, creo que la mayoría, bueno, de los que están aquí al pendiente, gracias Melanie, gracias. No les ha tocado, híjole, yo creo que voy a hacer un tutorial pequeñito, si me lo permiten. Si no nos alcanzan a meterlo aquí a la sesión, porque a veces pues que un ponente se tarda menos o cosas así, ahí lo podemos meter. Se los mando al grupo. Hay varias formas. Puede hacerse con transductor, o sea, con los cassettes en los monitores que tenemos en las unidades, los Mindray. Sí, yo no sé qué monitores tengan en sus unidades. Se mete cassette y pues se pone un transductor y se puede realizar a través de eso, también con una sonda, pero lo podemos hacer de manera, digamos, hechiza. Ya ven que enfermería es súper creativo y nos dicen que artesanos, ¿no? Por la parte de que pues sacamos la chambita con todo lo que tenemos y pues así hemos sacado el trabajo. Este, Se los voy a realizar. La presión intraabdominal es un marcador que nos ayuda o nos permite saber
si existe o no compartimentalización en los tramos abdominales o algunos sea o cuando hay líquido libre en la cavidad o cuando hay alguna situación específica que nuestros médicos requieren que monitoricemos esa presión intraabdominal. La presión intraabdominal puede ir desde el 0, ¿sí? 0 milímetros de mercurio, hasta un máximo de 10 milímetros de mercurio. Ya cuando sobrepasamos de 11 en adelante continuo, una presión intraabdominal continua, porque la presión abdominal puede ser variante, o sea, puede ser variable, o sea, puede, estornudas, vas al baño, etcétera, pues es variable, pero cuando ya hay continuo estos grados, porque se miden grados, la hipertensión intraabdominal, a partir de 11 milímetros de mercurio, pues entonces ahí ya tenemos un problema donde puede haber isquemia de las estructuras, como ya lo explicó el doctor López López, tanto mesentéricas, tanto colapso o compresión de las arterias que se encuentran a nivel abdominal, sobre todo, por ejemplo, las renales, etcétera, con daño renal, isquemia renal, etcétera. Entonces, por eso es un dato importante. Ya en la actualidad ya no he visto tanto que lo soliciten, tal vez por eso no les haya tocado medir la presión intraabdominal, pero obviamente si tienen una columna de agua a través de un PVCímetro, ¿no? Si es que en tus unidades todavía existe, porque aquí, por ejemplo, en San Luis retiraron muchas cosas que no se utilizaban, y entre ellas, pues, es el PVCímetro. Pero si en sus unidades todavía existe, pues con este PVCímetro se puede medir o a través de una columna como que implementada con una pequeña regla a través de los equipos de solución, ¿no? De los equipos como los de para bomba, pues, para que me entiendan, se puede colocar, ¿no? Y llaves de 3 vías, etcétera, pero es de manera hechiza, ¿sale? Entonces, cuando lo tomas por medio de estas columnas de agua, pues la unidad de medición es centímetros de agua. Para hacer la conversión y determinar un medio de diagnóstico, pues sí tendrías que convertirlo. Nada más lo que te sale, por ejemplo, si te sale, no sé, 12 centímetros de agua, eso lo divides entre una constante que es 1,36 y te salen los milímetros de mercurio. Entonces, esa es la fórmula, o sea, lo que te sale en centímetros de agua entre 1,36. Y si quieres convertirlo al revés, pues solamente tendrías que hacerlo de, no sé, lo que te sale en milímetros de mercurio por, ¿sí? Porque sería el contrario, por 1,36 y ya obtendrías los centímetros de agua. Recordando que cuando lo medimos con una regla es lo mismo, es la misma unidad, centímetros de un metro, pues, o sea, de 10 centímetros, 20 centímetros, lo mismo que en centímetros de agua. Porque también no puede tocarles que lo ponen con una regla, que lo ponen con una cinta para medir perímetros abdominales, una cinta métrica o algo, pues va a ser lo mismo, 1 centímetro es igual a 1 centímetro de agua, o sea, en esa unidad de medición, pero para convertirlo a milímetros de mercurio y determinar un diagnóstico de hipertensión intraabdominal, pues ya les la fórmula que les digo, ¿no? Pues bueno, no sé si ustedes tengan hasta aquí alguna duda. Creo que sería todo por la parte de nuestra sesión. Solamente les voy a compartir por aquí espérenme, déjenme ver. Les voy a compartir la evaluación la evaluación, el enlace, los enlaces para el registro de la asistencia, ya sé que no tenemos un enlace colaborativo. Esta sería nuestra sesión número 24, ¿sale? Esta es la sesión número 24. El día lunes tendremos es una sesión muy padre porque es acerca de los dispositivos de ultrasonidos. Entonces vamos a saber cómo interpretar y cómo realizar, cómo ver las imágenes de ultrasonido en la exploración como un ultrasonido fast extendidos, entre otros tipos de métodos que utilizamos para poder diagnosticar en el área de urgencias, en el área de terapias intensivas, en pisos, etcétera. Pues tenemos varios métodos que podemos utilizar por medio de imagenología, que es un poco más rápido y más fiel, ¿no? Entonces, permítame, nomás déjenles, comparto aquí. No sé si vayan teniendo dudas, si no en el grupito, en el chat,
Pueden ponernos si no tienen dudas o si sí tienen dudas sobre la parte del trauma abdominal, si les ha tocado alguna situación que quieran saber y que quieran que expliquemos por este medio. Si no, podemos pasar a la parte de la evaluación, ¿verdad? A ver, nomás permítanme, porque estoy copiando aquí los... Permítanme. A ver, vamos a ver. Vamos a admitir aquí. Ya se los voy a poner en el chat. Es la sesión número 24, que es trauma abdominal. Ese es el enlace. Solo permítanme, les voy a dar paso porque tengo que programar aquí. Déjenme hacer la programación. Sí fue esta. Espérenme. Creo que esa no es la sesión. Espérenme. Creo que la puse equivocada. Espérenme un poquito. Ahorita se las pongo bien en el enlace. Espérame. Es este. Déjenme ver si es este. Si es este. Hoy estamos a 21 y vamos hasta el día. Listo. Ahora sí. Sesión número 24, trauma abdominal. Listo, es este enlace que les estoy mandando. El nuevo enlace. Sí, es este último que estoy publicando es el real. Y déjenme compartirles. Aquí está, el QR. Ese es el QR también para que vayan registrando su asistencia. Y pues por mi parte también sería todo. Espero que les haya parecido óptima la sesión. Y pues nos estamos viendo ya el día lunes, lunes 24, con el tema de aspectos de imagenología, ultrasonido. ¿Sale? Pues muchísimas gracias por su atención y por haberse conectado y mantener la conexión. Nos estamos viendo Maestro, Ande. ay, perdóneme, creo que no abre tampoco el link, perdóneme, el QR, o bueno, no sé si nada más a mí. A ver, vuelvan a intentar. Déjenme intentarlo también desde la otra compu, porque según yo ya estaba habilitado. Ninguno deja ni el QR ni el link. Sí, jefe, no abre. ¿Quieres que les comparte el que yo generé, Sebas? No, déjenme abrirle el registro de asistencias, porque ya lo había configurado. Ah, ¿saben qué? ¿Saben por qué no les abre? Porque está configurado a las 17:30, pensando que ya eran las 18, ¿no? Nuestra sesión fue más corta el día de hoy. Inténtenlo nuevamente y listo. Quédate. Trata de Te veo mañana. relajarte. ¿Vas a venir mañana? Sí. Ya, jala. Sí, ¿verdad? Sí, porque no vi la hora, que son 4:53 y estaba configurando a las 17:30. Bueno, entonces ahora sí, ya les abre el QR y el enlace, ¿vale? Nos estamos viendo el día lunes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar conectados. Nos vemos el lunes. Descansen, bonito fin. Sesión 24, ¿verdad? Así Ay, es, ya el fue. 124. Ah, gracias.